¿Has sentido hablar del metaverso, de los NFT, de las criptovalutas? En español se dice de otra manera. De las criptomonedas. Todo ese mundo maravilloso de tecnología que se supone que va a cambiar nuestra realidad. Bueno, la verdad que yo tengo mis serias dudas. En el capítulo de hoy vamos a hablar específicamente de eso. ¿Qué es el metaverso? ¿Qué son las NFT? ¿Qué son las criptomonedas? Y si la verdad tienen un futuro más allá de la delincuencia. Hola, soy Felipe Iglesias, diseñador y Creative Director, y esto es Talking Design. Suscríbete a este canal y así estarás actualizado o actualizada de todas las novedades que aparezcan de vez en cuando. Digamos que estoy probando a mejorar mi calendario de actualizaciones, pero no me quiero comprometer con un calendario así específico. El metaverso es una cosa que ha comenzado a sonar mucho en el último tiempo, sobre todo de la mano de Facebook, de Mark Zuckerberg, que promueve este nuevo mundo de interacciones digitales y 3D que van a revolucionar nuestra realidad. Obviamente Mark Zuckerberg es un tipo bastante inteligente y bastante cuestionable desde el punto de vista ético, y obviamente ve la oportunidad de la pandemia para promover este nuevo mundo de interacciones virtuales que permitirán de alguna manera vivir una realidad que por motivo de la pandemia y otro tipo de conflictos y dificultades de la vida diaria no se pueden realizar. Ahora, el concepto de metaverso es bastante viejo. No es que sea esta cosa la invención de la rueda, porque la verdad, espacios como el metaverso existen desde hace un buen tiempo. En el 2003 tuvimos el nacimiento de Second Life, que también prometía las mismas cosas, gente que gastaba dinero para comprar cosas y hacer museos y todo un mundo en el mundo virtual, que sirvió como casa para gente bastante extraña y no una cantidad menor de psicópatas. Ese mundo virtual, en ese tiempo construido con modelos de renderización bastante limitados, como eran los que eran en la época, prometía este espacio virtual donde se podían hacer interacciones, podías comprar cosas y todo esto con dinero real, en tiempos en los cuales las compras online no estaban tan difundidas. Y sobre todo porque esto nació después de la explosión de la burbuja de las .com, una cosa bastante más vieja que la pueden buscar en Google porque no creo que valga el caso de mencionarla hoy. Después hubieron otras experiencias no tan desarrolladas como Habbo Hotel. Todas estas experiencias llegaron a algún momento en el cual colapsaron. Y la verdad que incluso Facebook hace rato que está tratando de promover esta cosa. Recordemos el sistema Oculus, que también es un headset que te permite vivir experiencias virtuales y todo eso. ¿Cuál es el significado o digamos cuál es el objetivo de este mundo metaverso, de este mundo paralelo? Finalmente es servir de repositorio o de facilitador a otros tipos de tecnologías que también son digitales y también son bastante cuestionables. Una de esas son los NFT. Los NFT es una sigla en inglés que significa Non-Fungible Tokens, que en español sería como tokens no fungibles, que significa más que nada que son bienes no convertibles o no intercambiables. Por ejemplo, una moneda o un billete son elementos que son fungibles. Tú los puedes cambiar directamente por un otro bien. Es un bien de intercambio. En el caso de los NFT, más que nada son un bien de representación. Y te doy un ejemplo muy básico y te vas a dar cuenta de por qué. De todo este mundo es lo que encuentro que es lo más esquema Ponzi que hay. Este cuadrito que yo dibujé a mano hace algún tiempo, si no lo conocen, el cantante de Lucio Battisti es uno de mis músicos italianos favoritos y tiene un valor que yo podría determinar. No está a la venta por si acaso, pero lo tengo en mi casa y si alguna persona lo ve probablemente puede decir esto cuesta una cantidad X de euros o de monedas que a ustedes les gusten o no. Ahora, si yo vendiera este cuadro tendría un valor, pero no solo un valor, sino que la persona que lo compra tendría la propiedad total sobre la obra. Es decir, compraría no solo el objeto físico, que en este caso es el cuadrito con su marco, quizás lo puede cambiar por una cosa más decente, sino que además sería dueño de la propiedad intelectual, porque es dueño de la obra y de la imagen. Ustedes se dirán, ¿qué entra esto con el mundo de las NFT? Bueno, en las NFT tú no eres dueño de nada. Es decir, eres dueño de decir que eres dueño de este cuadro, pero no eres dueño ni de la propiedad intelectual ni de la obra en sí mismo. Incluso por millones de dólares, como es el caso de Beeple, que le compraron una obra que es realmente horrible por más de 69 millones de dólares, por una cosa que el autor que compró eso no tiene propiedad, porque es una obra digital y al ser una obra digital es fácilmente reproducible. De hecho, el otro día le hicieron una entrevista a Keanu Reeves, el cual se rió precisamente cuando estaban hablando del tema de las NFT,
porque precisamente decía, pero son extremadamente fáciles de reproducir. Y ahí está el punto. No eres dueño de algo que es fácilmente reproducible. Si tú eres dueño de una obra de arte, ustedes le pueden dar el valor si esto es artístico o no. Pero existe un mercado del arte en el mundo real, que es un mercado que le da un valor a las cosas. Y ese valor crece con el tiempo y yo lo puedo cambiar. En el caso de las NFT, puede suceder que en un futuro vengan más evaluados, o cómo puede llegar el momento en el cual la gente simplemente quiera empezar a vender porque se dio cuenta que este mercado no funciona. Y ahí es donde está la duda, y ahí es donde entra también el mundo de las criptomonedas. Las criptomonedas, como lo dice su nombre, son monedas digitales o bienes de intercambio digital, porque la verdad que no son monedas como nosotros entendemos el concepto de moneda. Recogen un valor estimado a través sobre todo de la especulación y pueden ser canjeables en dinero a través de sistemas bastante complejos de portafolio. El tema es que ni siquiera las criptomonedas son una cosa nueva a este punto. Por ejemplo, Bitcoin está hace 12 años existiendo y creando comercio y aún no es un estándar, aún no es mainstream. ¿Y por qué? Porque sirve simplemente para cambiar dinero. Y aquí viene el punto interesante. Ninguna de estas cosas están reguladas por nadie. Porque las criptomonedas son en realidad organismos que son no centralizados. Es decir, existen en el mundo digital, existen a través de servidores, obviamente, que utilizan además muchísima energía, pero no tienen un banco central, por ejemplo. No hay nadie que regule el precio o defina un tipo de interés. Por lo tanto, funciona absolutamente en base a la especulación. Lo mismo sucede con las NFT, porque las NFT están basadas en términos de precio en criptomonedas. Y si a esto le agregamos el metaverso, que sería propiedad de Facebook, una de las empresas que no podemos describir más transparentes ni benéficas del mundo, la situación se vuelve bastante extraña. Y aquí es donde viene mi crítica y por qué digo que todo esto es un gran esquema Ponzi. Los esquemas Ponzi son esquemas piramidales en las cuales las primeras personas que entran en el sistema son las que terminan ganando dinero cuando son capaces de retirar su dinero primero que todos. Porque la única manera de hacer crecer estos sistemas que no generan ningún tipo de valor es atrayendo nuevos apostadores o nuevos integrantes, o llámenlos como quieran. Estas nuevas personas a su vez llamarán a otras personas que comenzarán a pagar a los que están arriba y así hasta que en algún momento el sistema no tiene más dinero. Normalmente siempre van en bancarrota. Ahora, no quiero decir que las acciones o otros tipos de inversiones no puedan caer en tipos de esquemas Ponzi. Ha pasado y va a seguir pasando. El tema es que este mundo está absolutamente desregulado. Y yo sé que a los diseñadores en general no les gusta mucho hablar de dinero, porque mis videos sobre gestión del dinero o cómo cobrar no son los más vistos en este canal. El problema es que si nosotros comenzamos a girar toda la economía mundial en sistemas que son absolutamente especulativos y que no tienen ninguna regulación, estamos en serios problemas. Porque ya, si tenemos hoy problemas en nuestros sistemas donde existen estados y bancos centrales que delimitan los riesgos que pueden operar a través de las transacciones, imaginémonos lo que pueden pasar en sistemas que son absolutamente descentralizados. Y no quiero entrar en cuestiones políticas, pero es evidente que los mercados no se regulan solos, porque hay gente que tiene buenas intenciones y hay gente que tiene muy malas intenciones. En teoría, el sistema de libre mercado debería funcionar con libre competencia, pero lo que sucede muchas veces, sobre todo cuando no hay regulación, es que se crean monopolios. Entonces, imaginémonos un sistema gobernado de un metaverso, que en este caso sería de Facebook, en el cual las transacciones vienen hechas a través de monedas que no están reguladas. Nos estamos metiendo verdaderamente en el mayor esquema fraudulento de la historia. Y es probable que muchas empresas de renombre entren en un inicio. Pero también la cosa que de alguna manera me tranquiliza es que ninguna de estas cosas logran hasta el momento convertirse en un estándar o convertirse en mainstream. Porque como les decía, este cuadrito ustedes lo podrían comprar si yo lo vendiera y tiene un valor y ustedes serían dueños del cuadro. En este caso ustedes serían dueños de nada y ahí es donde pierde el valor. Si yo me compro una propiedad, soy dueño del real estate, de la propiedad. En algunos países del suelo y de la construcción. En otros países simplemente de la construcción. Ese es otro tema. Si compro acciones, soy dueño de una parte de esa empresa que teóricamente debería generar ganancias. Si tengo mis dineros en un fondo de pensión, eso también debería generar ganancias a través de interés, de bonos soberanos, de préstamos, etc. Todo eso vuelve al mercado material, porque la verdadera economía funciona a través de la generación de valor físico. Está bien, el valor intelectual también tiene un valor altísimo, está complejo, pero siempre la traducción de la transacción viene reducida a bienes físicos. Y ahí es donde uno debería hacerse la pregunta.
Si tú estás de acuerdo, lo puedes dejar en tus comentarios. ¿Estamos preparados para esto? ¿Es una buena idea de base? Y después, ¿irá a funcionar? Yo creo que no funcionará. No creo que funcione sobre todo el metaverso, porque el metaverso, como Second Life u otros tipos de iniciativas, te obligan a estar muchísimo tiempo. Y la verdad es que en un inicio probablemente funcionen. Pero como ha pasado con todas las redes sociales, al final la gente se vuelve voyerista, porque el ser humano es simplemente voyerista. Son 3 personas que crean algún contenido y todos los demás lo miran. Y eso es todo por hoy. Espero que no haya sido un capítulo tan polémico. Si no estás de acuerdo, deja tus comentarios de acá. Me interesa tener tu punto de vista. Si estás de acuerdo, también deja tu comentario, porque eso ayuda a crecer este canal. Gracias por tu tiempo y nos vemos a la próxima.